Continuamos nuestro estudio en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, y hoy día vamos a ver una porción bastante interesante, bastante breve, por decirlo de alguna manera. Podríamos pensar que no hay mucho que podríamos rescatar de allí, pero es algo que también podemos sacar muchas enseñanzas, porque es interesante ver cómo hasta ahora Cristo está llevando su ministerio. Hemos visto que ha llamado a algunos para que le sigan. ¿Se acuerda a quién llamó? ¿A quién vimos? Llamamiento de Simón Pedro y también de Mateo. Y algunos otros ahí, Juan y Jacobo. Pero había mucha gente que le seguía, ¿no? Había muchas personas. Y es interesante ver a las personas que usó Dios por medio de Cristo para transformar el mundo. Hoy Dios sigue estableciendo su reino por medio de discípulos, por medio de personas que le siguen, aunque Él eligió dentro de todo eso a un grupo especial, ¿no? Como dice allí en la pantalla, la elección de los 12 apóstoles. Ya vamos a ver qué significa esto, pero es interesante ver las personas que Dios, por medio de Cristo, usó y llamó, ¿no? Nosotros pensamos en las cosas grandes que Dios puede hacer, pero lo interesante es que Él lo quiere hacer por medio y a través de personas. Y Él eligió, ¿no?, a 12 personas especiales. Dios quiere mostrar su poder y nosotros nos vemos en los evangelios estos grandes milagros y maravillas que Cristo hace, pero si hay algo en lo que podemos mostrar, se puede mostrar el poderoso obrar de Dios es en y a través de las personas que Él usó, ¿no? Y esto nos debería servir de ánimo para nosotros cuando estamos aquí en la iglesia y quizás nos miramos a nosotros mismos y decimos, bueno, ¿qué puede hacer Dios conmigo? ¿Quién soy yo para que Dios pueda hacer algo? Y nos debería animar saber que Dios quiere usar personas para su gloria, ¿no? Él quiere usar personas para su propia gloria y debería animarnos a que Él está dispuesto a usar personas como tú y como yo. Y vamos a ver hoy algunos de estos personajes. Ahora, quien seamos, cuál sea nuestro origen, nuestro pasado, nuestra vida sin Cristo y quizás allí con muchos pecados, o quizás muy indiferente, quizás lejos de Dios, o quizás aún hoy luchando en tu propia vida como creyente, en tus faltas, en tus errores. Aún no importa cuáles sean tus grandes habilidades también y tus grandes dones o talentos que puedas tener, Dios quiere usarte. Así que vamos a la lectura del día de hoy, ahí en Lucas capítulo 6, del verso 12 al 16. Así que aquí está, lo vamos a leer todo junto, es bien sencillo. Allí donde estamos son pocos versículos y lo vamos a leer todos juntos. Bien, dice así: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos tener esta porción de tu palabra que nos relata la lección de estos 12 apóstoles y queremos aprender allí también viendo algunos detalles respecto a tu obrar, pero también a la manera en cómo tú lo haces, Señor. Háblanos en esta mañana, desafíanos en nuestra vida, conforme a la necesidad de cada uno, Señor, que tu Espíritu Santo pueda usar esta porción para animarnos, exhortarnos y desafiarnos también con tu palabra. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Vemos acá el relato de la elección de los 12 y nos hacemos una pregunta. Bueno, veníamos preguntándonos antes, ¿no? Los fariseos y los escribas estaban detrás de Cristo. Vimos 4 eventos en que ellos están detrás de Jesús,
dijimos para probarle, para ver qué hacía. Los últimos los vimos que era para ver qué hacía Cristo en el día sábado, si iba a respetar la supuesta ley o la tradición de los ancianos. Lo último que vimos si iba a sanar o no en un día sábado, aunque no estaba prohibido hacerlo, pero ellos estaban allí celosos de cuidar, dijimos, era lo que hacían los fariseos, era celoso de cuidar que el pueblo de Israel no se apartara, y si este era el Mesías, tenía que hacer las cosas correctas, a su parecer. Y dijimos en algún momento que quizás muchos de estos fariseos, cuando viene Cristo y se está revelando como el Mesías, como el Salvador, como aquel que había de venir, como el título que usó aquí en Lucas, el Hijo de Hombre, aquel que todo iba a ser postrado a sus pies, sin duda ellos decían, bueno, nosotros somos las personas más preparadas para que acompañar al Mesías. Pero vemos que él ya llamó a algunos, dijimos como Simón Pedro, que era un pescador, y a su hermano Andrés, a otros colegas allí, Juan y Jacobo, que también eran pescadores. Luego llama a Mateo, que era un recaudador de impuestos, un traidor a la patria, y comienzan a dudar qué es lo que está haciendo Jesús, por qué está llamando a este tipo de personas y no los está llamando a ellos. Entonces queremos ver a quién está usando Cristo, a quién va a usar. A ver si esto funciona. No funciona. Bueno, Francia. ¿A quién va a usar Jesús? Es interesante. Lo primero que hace antes de llamar, ¿sí? ¿Puede avanzar una? No anda para el costado. Bien. ¿A quién va a usar Jesús? Lo primero que hace es ir al monte a orar. Verso 12 dice que en aquellos días, ¿no?, él fue al monte a orar, y dice, y pasó la noche orando a Dios. Lo primero de importancia que vemos aquí, antes de que Jesús vaya a... Bien, gracias. Ahí sí, esto me está sirviendo ahora. Sí, déjenlo ahí, no aprieten más. Lo primero que recurre Jesús es a la oración antes de elegir a sus 12 apóstoles. Y esto ya lo hemos visto anteriormente. El lugar de prioridad que daba Jesús a la oración. Dijimos que Jesús es 100% Dios, pero también Jesús es 100% hombre, y necesitaba depender de su Padre en oración. Si Él necesitaba orar siempre, cuanto más nosotros. Ahora, ¿qué iba a hacer Jesús y por qué va a orar? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Está tomando una decisión muy importante. Una decisión muy importante. Va a tener que elegir dentro de un gran grupo de personas, de un gran grupo de discípulos que le seguían. Va a tener que elegir a un grupo que dijimos no era un grupo selecto, no porque fueran mejores, no porque fueran los más destacados. Nos cuesta desentrañar cuáles habrían sido las razones de Jesús de por qué elegir a estos hombres, pero si hay una dentro de todas, como dijimos, es porque Dios quiere mostrar su gloria por medio de personas comunes y corrientes, como tú y yo, como lo eran estas personas. Ahora, siendo Dios, Jesús se despojó de su omnisciencia, de toda su... o limitó todos sus atributos divinos para buscar la dependencia de Dios como hombre. Jesús pasó toda la noche orando por la decisión que iba a tomar, y esto nos da ya a nosotros un punto de aplicación, ¿no? Cuando tenemos que tomar decisiones importantes, hoy podemos consultar a la inteligencia artificial, ¿no?, y nos podrá ayudar para hacer un análisis. A veces yo la he ocupado para que me haga una estructura de ciertas cosas, y uno pregunta y me puede armar teníamos que organizar un cronograma de un par de cosas, proyectos que estamos queriendo hacer en el campamento, y uno pone ahí la información y lo ordena, y es bastante eficiente. Pero no es un consultor como lo es el Espíritu Santo, no es un consejero, no es un ayudador como lo es Dios. Y Jesús
pasó toda la noche orando porque iba a tomar una decisión muy importante. Y vemos que Jesús tenía un grupo de discípulos, porque dice ahí, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió ¿a cuántos de ellos? A 12 de ellos. No es que estos eran sus discípulos, estos 12, sino que había muchos discípulos, había muchas personas, había mujeres también allí en este grupo de discípulos que estaban acompañando a Jesús, ¿no? Y estaban siguiéndole y acompañando su ministerio, pero era una decisión tan importante porque estos 12, como dice ahí, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿cómo los llamó allí? Apóstoles, verso 13. A estos los llamó para ser sus apóstoles. ¿Y qué significa apóstol? Apóstol quiere decir mensajero, un enviado, un representante, alguien que va en comisión por otro, ¿no? Y Jesús, lo vamos a ver que más adelante, recién Cristo los va a enviar y a encomendar, y luego les da esta encomendación en Hechos, ¿se acuerdan? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿no? Pero no solamente ellos, sino que cada uno de aquellos que ha decidido seguir a Jesús, así también como tú y yo. De estos 12 apóstoles, ¿no? Es donde se iba a establecer, Pablo lo dice, que la iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles, pero no ellos como personas, sino que las verdades que fueron reveladas a ellos. De allí que tenemos gran parte del Nuevo Testamento revelado y siendo escrito por gran número de estos apóstoles también. Estas personas, este grupo de personas, iban los que iban a transformar el mundo entero. Y podemos ir a citas, si usted quiere anotar ahí Apocalipsis 21, incluso da alguna cita allí de estos cielos nuevos y tierra nueva, donde dice que habrá 12 cimientos, sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles, ¿no? En capítulo 21 de Apocalipsis, versos 13 y 14. O sea, era una decisión importante y era muy relevante, y la trascendencia que tenía este grupo de personas. Y Jesús pasó toda la noche orando por su decisión, porque estos iban a ser los que lo iban a acompañar en su tarea, en su ministerio terrenal. Ahora, ¿a quién llamó? ¿A quién usa Dios? Como dijimos, usa a personas comunes y corrientes, personas ordinarias. Si algo podemos entender de esta lista, es que Dios llama a hombres mortales, tal como tú y yo, no eran diferentes. Uno quizás pensaría que Jesús iba a escoger algunos hombres que pertenecían, como dijimos, a los fariseos, los escribas, a personas preparadas, instruidas en la ley, que conocían, o quizás iba a ir a alguna sinagoga allí, a los piadosos, a los que estaban instruyéndose. Pero Jesús encuentra a sus discípulos, ¿dónde? ¿A dónde fue que llamó a Pedro, a Andrés, a Juan y Jacobo? ¿Dónde fue que los llamó? ¿Se acuerdan? ¿Estando dónde? En la orilla del mar de Galilea, en el puerto, vamos a decir, en los muelles, allí, ¿no? En una caleta, dirían, ¿no? A Mateo lo llama cuando él está en una mesa, ¿se acuerda? Cobrando impuestos, o en una caseta allí, ¿no? Allí es donde él lo llama, en los lugares comunes y corrientes, ¿no? Entre el pueblo. No eran personas de la élite, de la sociedad, pero fueron las personas que Jesús escogió, personas comunes y corrientes como tú y yo. Y a la mayoría, vamos a ver si nos da el tiempo, mucho no se recuerda. Nosotros conocemos a Mateo, conocemos a Juan porque escribieron evangelios, a Pedro porque escribió cartas, Santiago y Judas de los últimos libros eran hermanos de Cristo, no eran parte de este grupo de los 12, pero no tenemos mucho más. Hay algunos. ¿Alguien sabe qué pasó con Bartolomé? ¿Alguien sabe qué pasó con Tomás? ¿Qué pasó con Judas Tadeo? Si nos da el tiempo vamos a averiguar por lo menos cómo terminaron su vida. Fueron personas, algunos quedaron en la historia, otros pasaron inadvertidos. Al parecer 7 de ellos eran pescadores, uno era recolector de impuestos y del resto no sabemos su profesión.
Ninguno era fariseo, ni ninguno era un escriba, un rabí. Eran simplemente hombres comunes y corrientes, ordinarios como tú y yo. Y esas son las personas que Dios usa. Esas son las personas que Dios usa. Hay una cita de Abraham Lincoln que decía: a Dios le debe haber gustado la gente común porque hizo muchas de ellas. Y a veces nosotros queremos estar en las personas extraordinarias, ¿no? Y nos esforzamos para eso, pero el Señor no es lo que está buscando. Él quiere mostrar su gloria. ¿Y cómo puede mostrar su gloria si hay alguien que intenta opacarla con su propia gloria humana, ¿no? Por eso es que Dios está interesado en personas comunes y corrientes. Pero también Dios dice que usa diversas personas, ¿no? Diversas entre sí. No es que dice, a ver, de este grupo de personas aquí voy a ir a escoger, sino que en este grupo de los 12 había de todo tipo de personas. Personas muy calladas, por ejemplo, sabemos que Felipe y Andrés constantemente venían y traían gente, ¿no? Andrés fue el que trajo al muchacho en la multiplicación de los panes. Siempre están trayendo a otros, cuando están cerca del templo traen unos griegos y los vemos ahí interactuando, pero por ejemplo hay otros que no vemos mucha interacción. Al parecer están bastante callados, quizás algunos tímidos, algunos activistas políticos como Judas, Simón, el celote, ¿no? El cananista, recolectores de impuestos, personas con altos recursos, probablemente Mateo, ¿no? Como recaudador de impuestos, probablemente había adquirido una gran riqueza. No sabemos de Pedro y Andrés, pues tenían barcas y eso no era menos. Juan y Jacobo, si bien trabajaban con su padre Zebedeo, tenían otros empleados también, y eso podría indicar que quizás tenían un buen pasar, pero quizás otros, de bajos recursos, no lo sabemos. No hay un tipo de personas, ¿no? Una categoría de personas las cuales Dios va a usar, sino que Dios usa todo tipo de personas, y a veces de eso nos sorprendemos nosotros, y a veces no quisiéramos que Dios usara cierto tipo de personas, ya sea por su pasado, ya sea por sus ideas, pero recordemos que Dios al usar las personas es para mostrar su propia gloria y su poder, ¿no? Y esto Dios muchas veces a propósito lo hace para también confrontarnos a nosotros. Yo siempre me pregunto cómo habrá sido esas comidas allí en la mesa con Mateo de un lado y quizás Simón el celote en el otro, o a veces quizás quedaban sentados juntos, ¿no? Y quizás uno no quería comer con el otro porque uno era un traidor a la patria y el otro era un nacionalista que quería libertar a su patria de los romanos por medio de la fuerza. Interesante, algún día sabremos, no sé, me imagino cómo habrá sido, pero hoy disfrutan, ¿no? De la gloria. Pero Dios usando personas de todo tipo de personalidad, de todo estrato social, de todo nivel educativo, porque es Él el que los está usando. Entonces, Dios usa a personas diversas, pero también todas estas personas son personas imperfectas, son personas pecadores, y muchos pensamos que Dios no podría usarnos a nosotros, quizás por nuestro pasado, quizás por nuestras luchas, por nuestro pecado, por nuestras imperfecciones, por nuestra inmadurez, pero tenemos que recordar que todas estas personas eran personas imperfectas. Aún vamos a ir avanzando en Lucas, cuando ya conocen mucho de Jesús, aún algunos siguen dudando quién es Jesús, ¿no? Algunos siguen no entendiendo de qué se trata el reino que Cristo viene a establecer. Aún así, estas personas imperfectas, inmaduras, fueron las que Cristo usó. ¿Se acuerdan en un momento que estaban discutiendo entre ellos quién iba a ser el mayor? Precisamente antes de celebrar la cena, antes de entrar, estaban discutiendo quién iba a ser el mayor entre ellos, quién se iba ahora, sabían que era ya el tiempo quizás
la última Pascua con el Señor, Él quizás va a dejar establecido quién va a ser el gran líder, y estaban peleando, ¿se acuerdan? Lo vimos el otro día cuando tuvimos el recordatorio aquí en Semana Santa. Eran personas orgullosas, eran personas que estaban luchando allí en su corazón, eran personas que fallaron incluso en su lealtad. ¿Se acuerda cuando vinieron a apresar a Jesús? ¿Qué pasó con ellos? Todos dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron. Allí ninguno fue leal al Salvador, todos escaparon. Humanamente hablando, estas personas no estaban preparados para la obra que Dios les iba a encomendar. Pero es Dios el que usa a estas personas, como dijimos, para demostrar su poder. Vaya conmigo, 1 Corintios, capítulo 1, verso 26 en adelante. Si lo quiere anotar, yo lo voy a leer. 1 Corintios 1, 26 al 29. Dice: pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A propósito, Dios escogió de lo más innoble del mundo. Si Dios te ha escogido, si Dios te ha llamado para ser su hijo, no es por algo que vio en ti. Es porque Él quiere mostrar su gloria, para que su poder, como se acuerda lo que decía Pablo, para que su poder, el poder de Dios, se perfeccione, se muestre en su debilidad, para que la gloria sea completamente de Él y no nuestra. Bueno, este es el grupo de personas que Dios quiere usar. Y en el día de hoy también. Porque hoy nos preguntamos, quizá algunos tienen 14, 13 años, 12 años, y otros ya son mayores, y dicen, bueno, ¿qué podrá ver Dios en mí? Bueno, te digo, no ve nada. No ve nada especial, diga, es que sí, hay una cosita allí, tiene luz, tiene ángel, como dicen aquí en los programas esos de música. Tiene algo especial. No hay nada. Es su gloria obrando por medio de personas, como vimos aquí, personas diversas, personas comunes y corrientes, ordinarias, personas imperfectas, pecadoras, pero usadas para su gloria. Oswald Chambers, un gran escritor, dijo lo siguiente: Dios puede lograr su propósito mediante la ausencia de poder y recursos humanos, o el abandono de la dependencia de ellos. A lo largo de la historia, dice Chambers, Dios ha elegido o usado a don nadies, ahí entre comillas, porque su dependencia inusual de Él hizo posible la exhibición única de su poder y gracia. Eligió y usó a algunos destacados solo cuando renunciaron a depender de sus habilidades y sus recursos naturales y personales. Aún los recursos y habilidades que podríamos tener y que podríamos decir, bueno, se las presento al Señor, es cuando renunciamos a ellas, cuando Dios toma la iniciativa de usarnos. Mateo fue un recolector de impuestos, pero renunció y dejó todo aquello. Fue uno de los que escribió un evangelio. Pedro fue un pescador y fue un gran predicador. Si vamos al Antiguo Testamento, es el mismo principio. David, ¿quién era? Era el más pequeño, era un pastor de ovejas, sin embargo fue el que Dios llamó para ser el rey del más importante de Israel, un tipo de Cristo, para que vengan los miércoles y entienda qué significa eso. Abraham era un idólatra, vivía en una ciudad pagana, sin embargo Dios lo llamó y él salió sin saber a dónde iba, por fe. No para que se gloríe Abraham, sino para que Dios se gloríe en esa gran fe. Rahab, ¿se acuerda quién era Rahab? Una ramera, y Dios la usó. Incluso si vamos a Mateo, está la genealogía de Jesucristo allí. Gedeón era un cobarde, miedoso, temeroso, pero llegó a ser un gran juez de Israel y un hombre de guerra.
¿cómo es posible esto? ¿Quién hace esa transformación de personas que están allí con miedo a predicar el Evangelio ante miles de personas? ¿Cómo es posible que estas personas llegasen a hacer lo que hicieron? Bueno, porque Dios los llamó. Dios los llamó para que fueran sus seguidores. Dios puede usar a estas personas, así como hoy nos puede usar a nosotros. Ahora, ¿para qué los llama? ¿A qué les llama Jesús? Dice ahí, si vamos al texto nuevamente, dice que los llamó, a los cuales también los llamó a estos apóstoles. Como dijimos, estos apóstoles significa que son enviados. Vemos este llamado de Jesús a sus apóstoles, es un llamado quizás diferente al que nosotros experimentamos. Ninguno de nosotros fue llamado a ser un apóstol. Hoy día vemos que algunos se arrogan este nombre de apóstol. Hechos capítulo 1, 1 Corintios 9 nos aclara, ¿no?, que es necesario que estos hombres hayan estado juntos, ¿no?, todo el tiempo que Jesús entraba y salía. ¿Se acuerda que hay uno que fue reemplazado? ¿Se acuerdan Hechos? ¿No? Judas Iscariote muere y era importante, al parecer, este número de los 12, por lo tanto es reemplazado con Matías, y cuando se va a elegir entre quién, dice ahí en Hechos capítulo 1 que era necesario que estos hubiesen estado con Jesús en su ministerio desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue resucitado, en que haya sido testigo presencial de su resurrección, ¿no? Y Matías cumplía con estos requisitos, ¿no? Por lo tanto, aquel que hoy se arroga el nombre de apóstol es un engañador, es un falso apóstol, ¿no? Y no es un título que nosotros hemos de buscar, ¿no? Muchos dicen, Pablo no estaba dentro de los 12, pero él fue testigo de Cristo resucitado. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 9, Cristo resucitado se le aparece allí, ¿no? Y muchos también lo consideran otro de los apóstoles. Ahora, ¿para qué los llama? Primero, para seguirle, ¿no? Es interesante ver a Jesús llamando a sus discípulos. ¿Se acuerda? Allí lo vimos en Lucas, está en Marcos también capítulo 2, cuando pasa frente a Leví, a Mateo, ¿qué le dice? Simplemente le dice, sígueme. ¿Y qué dice Mateo? Levantándose, le siguió. Así también Juan capítulo 1 nos relata cuando se encontró con Felipe, y ¿qué le dice a Felipe? También le dice, sígueme. Así también el Señor le llamó para seguirle, nos llama a nosotros para seguirle. Si vamos a Mateo 10:38, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Marcos 8, llega en verso 34, llamando a la gente y a sus discípulos, les digo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Seguir a Jesús significa dejar, ¿no?, nuestro orgullo de lado, dejar nuestros intereses, nuestro orden de prioridades de lado y seguirle al Señor y comenzar a seguirle, ¿no? Es un continuo estar caminando con Jesús día a día, y cada día debemos de renunciar, ¿no?, a nosotros mismos para seguir a Jesús, ¿no? Caminar con Jesús, ser sus discípulos, ir transformándonos en sus discípulos. Lo estudiamos largamente los miércoles hace varios meses atrás, lo que significaba seguir a Jesús y convertirnos en discípulos que hacen también discípulos. Pero también nos llamó a conocerle. Cuando Jesús llama a sus discípulos, les llama para que estén con Él. Ahí en Marcos capítulo 3 dice que estableció 12 para que estuviesen con Él, ¿no?, y para enviarlos a predicar. Al seguir a Jesús, no es que simplemente estamos siguiendo las reglas de Jesús, sino que estamos siguiéndole a Él, ¿no? Recordemos que nuestra relación con Jesús es una relación personal, no es con un ente, no es con una institución, no es con un establecimiento de reglas, es con una persona viva. Y Hechos capítulo 4, cuando ven a Pedro y Juan, ¿se acuerda? Allí, sabiendo que eran hombres sin letras, se maravillaban y dice que le reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús.
¿Por qué? ¿Porque seguían las reglas de Jesús? No, porque pasaban tiempo, intimidad con Él, y eso transformaba sus vidas y era evidente en ellos. Pablo, en Filipenses capítulo 3, verso 10, él dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Cuando está hablando allí que dejo todo y me extiendo a lo que está delante, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el propósito? Conocerle a Él. No conocer de Él, que es bueno instruirnos. Tenemos instancias como los días miércoles de conocer acerca de la palabra de Dios, pero aquí es un llamado a conocerle personalmente a Él. Y la pregunta para ti es, ¿conoces a tu Salvador? ¿Tienes una relación profunda con tu Salvador? Dios te ha llamado a ti también a seguirle, pero también a conocerle. ¿Cuánto conoces a tu Salvador? No cuánto conoces de Él necesariamente. Eso nos va a llevar, obviamente, a tener una relación más estrecha con nuestro Señor, conocer de Él. Pero lo que Él quiere es que podamos conocerle profundamente, pero también nos llama a servirle, ¿no? Estableció 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, dice Marcos en el mismo relato de la elección de los 12. Porque una relación con Jesús, o esta relación con Jesús, es la que nos motiva también a servirle. Lo que decíamos antes, es esta idea de tomar su cruz y seguirle. Es un servicio completo y absoluto a la obra de Dios, ¿no? Ahora uno diría, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el límite para establecer allí? Bueno, es una entrega total. Y aquí es donde quiero quizás tomar un momento rapidito, porque Él los llama, dice, para enviarnos a predicar. Ahora, ¿qué pasó con los 12? ¿Cómo vemos el ejemplo de estos 12? Aquí están los nombres de cada uno de ellos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con estos que el Señor escogió y siguieron a Jesús? Cada uno de ellos siguió a Jesucristo, y de algunos sabemos un poco, de otros no sabemos mucho, pero de algunos de ellos conocemos sus personalidades, ¿no? Por ejemplo, el primero, Pedro, sabemos cómo era, ¿no? Un poco impetuoso. Vemos que luchó consigo mismo, negando a Cristo, pero el Señor le restaura, y lo vemos en Hechos predicando con denuedo, con valor. Sufre, son perseguidos, y la Escritura no nos dice de la mayoría de ellos, solamente por la Escritura del que sabemos qué pasó con él es Jacob, ¿no? El hermano de Juan. Pero del resto de la tradición, la historia, y algunos pocos sabemos, pero para conocer un poquito de estos 12, Pedro llegó a ser uno de los principales de los sacerdotes de la iglesia en el primer siglo. La historia nos relata que fue capturado por los romanos, y según lo que mencionan los historiadores de la época, la mayoría de los discípulos fueron torturados, fueron muertos por mantenerse firme a su llamado, a su servicio al Señor. Pedro, que iba a ser crucificado, él no se consideraba digno de morir como su Señor, así que pidió que lo crucificaran al revés. Así que murió crucificado, pero de cabeza. Y así terminó su vida. Y uno diría, pero qué fracaso. Y la verdad es que no, al contrario. Pudieron cumplir con su llamado, al cual el Señor les llamó, de seguirle, aún incluso para ellos hasta la muerte. De Juan es el que sabemos que no murió como el resto, como mártir, ¿no? Aunque sufrió, fue perseguido. Algunos incluso, hay algunos historiadores que cuentan que uno de los emperadores lo atrapó y quiso matarlo y se salvó. No sabemos cómo fue, hay como 2 o 3 versiones. Algunos dicen que lo tiraron en una olla hirviendo y salió y se pudo salvar. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fue llevado a la isla de Patmos, que era una isla carcelaria, que fue desterrado allí. Precisamente allí es donde recibe las visiones del Apocalipsis y las pone por escrito. No vivía en una casa allí, ¿no? La cárcel allí era una cueva, ¿no? No
no había muchos medios de subsistencia, pero allí vemos que él recibe todo esto, a pesar de estar sufriendo, no vemos ninguna de estas cosas manifestadas en lo que él escribió. Allí recibe, al parecer, él muere de viejo cerca del año 98 después de Cristo. Fue, al parecer, el único de los discípulos que no vio la muerte por la ejecución, ¿no? De Jacobo sabemos, por medio de la Escritura, que murió ejecutado por el rey Herodes tempranamente, en el año 44 después de Cristo. Andrés, ¿se acuerda quién era Andrés? Hermano de Pedro. Hermano de Pedro. Andrés siempre, como dijimos, está junto con Felipe trayendo gente. Según la tradición nos cuenta, él también fue crucificado en forma de X, así con los brazos y las piernas abiertas. No sabemos dónde, pero tempranamente también, cerca del año 60 después de Cristo, Felipe, que también vemos que era de Betsaida, ahí de una ciudad, parecer vecino, amigo de Andrés y Pedro. La tradición nos cuenta que murió apedreado en Frigia. Frigia era la zona norte de lo que hoy día es Turquía, toda esa zona por donde estaban parte de las 7 ciudades del Apocalipsis, esa zona norte allí. Poco tiempo después de la muerte de Jacobo, el hijo de Zebedeo, Natanael o Bartolomé, el ministerio de él, los historiadores cuentan poco, pero dicen que se fue más al este, a Persia, incluso parte de la India, y que llevó el evangelio de Mateo, y que Mateo, recordemos, el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero Mateo hizo un trabajo de traducir su evangelio al hebreo, y que él llevó este evangelio hasta Armenia, la zona norte de Turquía allí, ¿no? Dirigiéndose hacia Rusia. No sabemos cómo o cuándo murió, sin embargo, la mayoría supone que también, como el resto de los apóstoles, también fue martirizado. De Mateo, como dijimos, se dedicó a escribir su evangelio en hebreo, y añadió varias referencias al Antiguo Testamento para dar a entender las profecías que habían sido cumplidas en Jesús. Y en cuanto a su muerte, hay varias versiones de los historiadores, pero se cree que murió también martirizado. Cuentan o dicen que sus restos fueron hallados y que están en una catedral en Italia, en Salerno, ¿no? Es de los únicos apóstoles que se dice que tienen los restos. No sabemos, pero cada uno de ellos, sí, la historia nos va contando que cumplieron su ministerio, algunos bastante anónimamente, otros de distintas maneras. Tomás, por ejemplo, ¿se acuerdas quién era Tomás? ¿Qué es lo que conocemos de Tomás? Era bastante incrédulo, ¿no? Sin embargo, a pesar de su incredulidad, en algún momento se convirtió en un gran servidor de Jesús. De él sí hay bastante información en cuanto a la historia. La tradición cuenta que llevó el evangelio hasta la India. Aún hoy día hay una iglesia en la India donde dice que está sus restos allí, en un cerro allí, en la parte más norte de la India, y dice que fue sepultado allí. Dicen que murió atravesado por una lanza, y que fue sepultado allí, y aún en el día de hoy hay iglesias cristianas ortodoxas que datan de ese tiempo, ¿no? Del primer milenio, del primer siglo, allí en esa zona oriental. Simón el Celote, nacionalista, como dijimos, nos llama la atención que haya tenido a y a Mateo juntos allí, pero con esa devoción por su nación, creo que la volcó también a seguir y servir al Señor. Las fuentes antiguas dicen que después de la destrucción de Jerusalén, Simón se fue hacia el norte y predicó, aún incluso algunos creen hasta las islas británicas, allá bien al norte, cruzó toda Europa. Algunos creen que hasta allá llegó. Simón desaparece, no hay muchas versiones confiables de qué pasó con él, pero lo más seguro es que, al igual que sus
colega fue martirizado por el Evangelio. Jacobo el menor, ¿no? O también no sabemos mucho de él. La única cosa que la Escritura nos dice es su nombre, ¿no? No tenemos información de lo que sucedió, pero nuevamente quizás no alcanzó ningún grado de fama o notoriedad. No era el tipo de persona que sobresalía, pero sin duda, al igual que el resto, probablemente también llevó el Evangelio a otro lugar. No sabemos, se cree que murió tempranamente en el año 62 después de Cristo. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, ¿no? El Judas que no es el Iscariote. La tradición dice que llevó el Evangelio a lo que hoy día se conoce como Turquía, a toda la zona de allí, donde después va a venir Pablo, ¿no? Con sus viajes misioneros, y él probablemente fue uno de los pioneros en llegar a esa zona. Lo último que se sabe de él es que probablemente fue golpeado hasta morir. De Judas Iscariote nosotros ya conocemos la historia, ¿no? Después de la muerte de Jesús, se enfrenta con su propia conciencia, y el Evangelio de Mateo nos dice que devolvió las piezas de plata a los sacerdotes, intenta arrepentirse ahí, pero es simplemente remordimiento, termina comprando un lugar para quitarse la vida. En vez de buscar a Dios, intentó librarse por sí misma de la culpa. De Matías, como anexo allí, ¿no? Que fue el que reemplazó, no sabemos nada de Matías, no se sabe nada. Suponemos que probablemente cumplió el mismo fin que el resto de los apóstoles. Pero aquí tenemos una historia de personas, como dijimos, personas comunes y corrientes, personas ordinarias, personas que no tenían mayores, o si los tenían, renunciaron a ellos. Si tenían alguna habilidad o algo que entregar a Dios, renunciaron a ello para seguir a Jesús. Pues a los que Dios los llamó fue precisamente a seguirle, a conocerle, como vimos allí, a servir a Dios, a predicar su palabra. Y por último, ayúdame, Fran, allí a pasar, no sé. Bueno, ¿qué les demanda Jesús? Él los llama, Él los elige, Él los pone ahora para seguirle, para que le conozcan, para que estén con Él, para que prediquen su palabra. Ahora, ¿qué demanda? ¿Qué requiere Dios para usar a estas personas? Muchas cosas, pero podríamos resumirlo en una, y es bueno aclararlo. ¿A qué se refiere esto? Que es obediencia absoluta. Lo único que Jesús buscó en sus discípulos fue obediencia, que fueran obedientes a su palabra. No que desarrollaran sus talentos, sus habilidades o sus recursos, sino que le obedezcan. Pero no una obediencia al listado de cosas que tenían que hacer, sino que la obediencia en esta relación profunda de seguir y conocer al Salvador. Porque cuando uno conoce y sigue a Jesús de cerca, va a comprender lo que significa la obediencia y va a saber que no es un listado de cosas, y que en ciertos momentos la obediencia va a significar abstenerse de algo, y en ciertos momentos obedecer al Señor va a significar no abstenerse de esas cosas y participar de ellas. Todo por el bien del Evangelio. Seguramente podrían haber personas más instruidas en lo religioso, en lo bíblico, pero estos hombres, estas personas, fueron obedientes al Señor, aun cuando en ciertos momentos le fallaron, como Pedro. En ciertos momentos dudaron, como Tomás. En ciertos momentos miraban lo humano, como Felipe y Andrés, ¿se acuerdan? Dijeron, pero ¿qué puede ser 5 panes y 2 peces para toda esta gente? Pero ellos no veían que Dios podía, que lo poco es mucho en las manos de Dios. Y si tú te dispones en las manos de Dios, Dios puede hacer mucho también contigo. Ellos estuvieron dispuestos, algunos a dejar sus redes, sus barcas, su familia, las mesas llenas de dinero, todo. No hay un precio tan alto, no hubo un precio tan alto para ellos.
comparable con el que dejara a Jesús. No había algo en lo cual ellos pudieran o vieron, dijeron, no, quizás esto es mejor. Hubo uno, sí, ¿no? El traidor. Pero ellos simplemente le siguen. La Escritura nos dice que dejando sus redes, le siguieron. Incluso en Marcos capítulo 1, cuando habla de Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, dice que dejaron a su padre en la barca con los jornaleros y le siguieron. Ellos estaban ocupados, sin embargo ahora tenían otra ocupación, iban a ser pescadores de hombres. Dios puede hacer mucho con poco, solo Él lo puede hacer. Y tú y yo no tenemos un valor intrínseco más que el haber sido creados a imagen de Dios. Y que Dios nos haya escogido para ser sus hijos, para ser adoptados sus hijos. La pregunta es, ¿cómo estoy respondiendo yo al llamado de Dios? Dios te sigue llamando hoy, Dios te quiere usar hoy para que le sigas, para que le sirvas. ¿Cómo lo vas a hacer? Si quieres un ejemplo, ahí tienes 12 personas comunes y corrientes, algunos más destacados, otros bastante callados, algunos medio fanáticos, otros al parecer interesados en sus propios negocios. Sin embargo, cada uno de ellos tomó la decisión de responder al llamado de Dios y seguirle. Yo no sé lo que significa hoy, quizás a tu corta edad, o quizás ya avanzado en años, o con distintas circunstancias en tu vida, lo que significa, qué es lo que tienes que dejar para continuar siguiendo al Salvador, para continuar sirviendo y cada vez más y conociendo cada vez más y profundamente más a tu Salvador. Todos los días el Señor sigue llamando a nosotros, ¿no? Que es necesario negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. Y esta idea de cruz no está hablando de la cruz de Cristo. Cristo aún no moría. Era el hecho de que el que tomaba la cruz en ese entonces, había muchas crucifixiones, el que tomaba la cruz sabía que iba a morir, ¿no? Esa era la única certeza, que no había vuelta atrás. Y Cristo nos sigue recordando esto, que no hay vuelta atrás, pero lo que nos espera adelante es muchísimo mejor. Lo que no la recompensa, sino que el privilegio de formar parte del reino de Cristo, de lo que Él quiere establecer en este mundo, aún en el día de hoy, con personas jóvenes como ustedes, con personas mayores como otros aquí, con personas que están quizás muy ocupadas, con personas que están con muchas luchas, con personas que están con muchas dificultades, con muchas dudas, personas comunes y corrientes, pero esas son las que usa Dios. Y quiere usarte a ti, y quiere que tú puedas ser el instrumento por el cual Dios quiere llevar su luz a este mundo, quiere llevar su palabra a este mundo, quiera establecer su reino en este mundo. ¿Vas a seguir a Jesús? ¿Vas a obedecer al Señor y al llamado que Él hace a seguirle? Yo espero que examines hoy cómo está siendo tu caminar con Dios. Puedes llevar años, quizás conoces a Jesús hace poco, pero nos quiere enseñar este breve relato que Dios te quiere usar y quiere que continúes caminando con Él. Quizás hemos estado caminando por otros caminos y Él quiere que retornemos a sus pasos, que le sigamos con más profundidad, con más intensidad, con más intimidad, y que podamos conocerle más profundamente, porque es por medio de eso que nuestra vida también va a ser transformada para poder seguirle y poder enfrentar aquello que Dios tiene preparado para ti y para mí, que es para su gloria y que es para nuestra bendición también. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor y agradecer también por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por este tiempo. Hemos podido ver en la elección de estos 12 apóstoles también algunas aplicaciones y lecciones prácticas para nuestra vida. Gracias porque esto nos muestra a quién tú quieres usar, y es personas comunes y corrientes como nosotros.
que aún teniendo mucho o poco, aún siendo muy instruidos o poco instruidos, tú quieres usarnos, porque tú quieres que tu poder se manifieste en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a responder a tu llamado cada día, a seguirte. Padre, ayúdanos a que no sea el seguimiento de ciertas reglas o de una religión o de una comunidad o una institución, sino que sea y signifique en nuestra vida seguir a Jesús, conocerle a Él, tener intimidad con Él, disfrutar de Jesús, anhelarle día a día y que nuestra vida sea transformada también por medio de ello. Gracias, Dios, porque tú hoy sigues llamando a personas comunes y corrientes como nosotros y nos sigues dando una oportunidad para poder ser usados por ti. Tenemos el testimonio de estas personas que lo dieron todo por seguir a Jesús, aún hasta la muerte. Pero ninguno de ellos encontró ninguna otra cosa más digna que esto. Y ayúdanos a nosotros hoy día a entender lo mismo. No hay nada más digno en este mundo que seguir a Jesucristo. No importa dónde estemos y a lo que nos dediquemos, podemos continuar allí incluso, pero que nuestra vida, en la prioridad de nuestro corazón, sea seguir a nuestro Salvador Jesús. Ayúdanos, Señor, cuida a cada uno al volver al hogar, que podamos seguir meditando en el día de hoy si te estamos siguiendo y cómo lo estamos haciendo, Señor, en nuestra vida. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga, nos vemos en la semana. Bendiciones.